Buenas a todos, yo soy Claudio y vengo a explicar por qué la creepypasta de Green Steve o Steve Verde es una basura. Sin nada más que decir, empecemos con el vídeo. Te fuiste barranca abajo, vas a tener que volver abajo. Te fuiste barranca abajo. Ahora, lo que están a punto de ver es una traducción del relato original hecha por mí, y una recreación hecha en el propio Minecraft también hecha por mí. Estaba jugando Minecraft en la 1.8 cuando encontré un templo del desierto. Como la mayoría de jugadores, rompí el bloque azul del centro y salté al fondo. Accidentalmente pisé la placa de presión, pero la dinamita no explotó. Un mob similar a Steve pero en verde cayó desde el techo de la pirámide y me golpeó y aparecí en una caja de bedrock llena de creepers. Estaba algo molesto, así que salí del mundo. Al día siguiente volví. Para mi sorpresa, no estaba en la caja, más bien estaba en un bosque. Es como si hubiese creado un nuevo mundo, pero obviamente no lo había hecho. Como si no fuera raro de por sí, apareció un mensaje de Steve Verde quien decía: me aproximó. Esto era muy raro. Decidí revisar 2 veces si estaba en multijugador, pero no lo estaba. Seguí moviéndome pensando sobre aquel mensaje. Llegué a una casa, y al verla más de cerca, me di cuenta que era mi casa, solo que estaba en otro idioma diferente al que la había construido. Dentro de ella no había nada, y fue ahí donde el Steve Verde entró a mi casa y me dijo: hola hermano. Entonces explotó. No tenía idea de lo que había ocurrido. Decidí borrar el mundo para no volver a tomarme a esa entidad. Bien, ya que les conté la historia, ha llegado la hora de destriparla. La historia cambia de escenario constantemente y muy seguido. En tan solo 90 segundos la historia pasa por 3 escenarios, lo que puede confundir y desorientar al lector. Aparte, más bien parece que la historia es un popurrí de eventos inconexos sin relación. Ya sabes, cuando cada quien hace su parte del proyecto y luego lo pegan. Por no decir que la historia te cuenta lo más aburrido que su concepto nos puede dar. ¿Quieres ver una historia de una entidad malvada y misteriosa infundiendo miedo en el protagonista mediante su juego favorito? Aquí no hay nada de eso. ¿Quieres ver cómo un desarrollador rebelde crea el caos por algo que puso a espaldas de sus compañeros? Pues aquí no busques. Aquí tenemos la historia de un güey caminando mientras lo sigue una entidad disque terrorífica que al final no hace nada en contra del protagonista. Por no decir que el conflicto de cómo la entidad fue metida en el juego es un gran sinsentido, pero hablaré de eso cuando llegue el momento. Digo, ¿ustedes qué prefieren? ¿La historia que nos entregaron? ¿Cómo el error de un desarrollador lo lleva a la locura? ¿Cómo una entidad de naturaleza desconocida atormenta al protagonista mediante su juego favorito? Esta es una historia con mucho potencial desperdicio. El Steve Verde no hace nada. Contemos todo lo que hace directamente en la historia. Golpear y teletransportar al protagonista, ya está, eso es todo lo que hace. Solo le conocemos 2 poderes, el de teletransportarse, y el de teletransportar objetos y personas. La entidad no da miedo, ni intimida, ni siquiera causa curiosidad para querer saber más sobre él. Aparte, los mensajes que envía no son la gran cosa, no aporta nada a la historia, o al propio protagonista. En lugar de ser un "sé que estás ahí y sé que me tienes miedo", son solo frases que un NPC diría. ¿Qué putas chingadas madres dijiste de mí, pinche escuincle baboso? Al final de la historia, se nos cuenta que, y cito: envié un email a uno de los desarrolladores que ayudó en la creación de Minecraft, contándole mi experiencia en el juego. Este me respondió: uno de los desarrolladores quería meter a Steve Verde en el juego, a lo que todos nos negamos a esa idea. Un tiempo más tarde, lo encontramos poniendo el mob a nuestras espaldas. Y la historia finaliza con la leyenda: si esta historia es verdadera, eso podría explicar a Herobrine y diversos fenómenos. Esta es la parte del relato que más me disgusta, y es que es una estupidez que carece de todo sentido, y su conflicto se puede arreglar usando un poco la cabeza. ¿Por qué un empleado de Mojang le diría así? ¿Por qué si a un completo desconocido información confidencial que podría comprometer su trabajo? O peor aún, si un desarrollador metió un mod potencialmente peligroso, ¿por qué decidieron publicar la build donde está la entidad manifestada? ¿No era más fácil desechar esa build? Digo, no creo que fuera una build con algo importante y era tan fácil como descartarla o archivarla y despedir al empleado por conspirar en contra de la empresa y el juego. You're fucking gay! As in homosexual!
En conclusión, la historia de Steve Verde es un mar de potencial desperdiciado, el concepto quedaba bien para contar otro tipo de historia como las otras dos que propuse anteriormente, el relato va muy rápido y cambia de escenario constantemente y es algo confuso, la entidad demoníaca más que dar miedo, da pena por lo estúpido de su actuar, más el protagonista, la historia es un gran sinsentido veas por donde lo veas, y tiene algunas conveniencias como el hecho de que el protagonista se liberará de una muerte casi segura, o que nadie desechará el código de la entidad, ni mucho menos eliminará la build, esta historia simplemente es mediocre y podría mejorar con un escritor competente. Antes de despedirme paso a recordarte que puedes seguirme en mi Twitter como @cloudlq422. Sin nada más que decir, yo me despido y nos vemos a la semana que viene.